Hola amigos, el día de hoy vamos a estar leyendo Poder sin Límite. Voy a estar leyendo la página 1 de Mitos Autoayuda de Anthony Robbins. Poder sin Límites. La nueva ciencia del desarrollo personal. Traducción de José Antonio Bravo Grijalvo Mondadori. Dedicado al poder más grande que usted tiene, el poder de amar, y a todos los que le ayudan a compartir esa magia. Y que para mí son, sobre todo, Jairek, Holly, Tyler, Becky, Mama. Índice: agradecimiento. Prólogo por Kenneth Blanchard. Presentación por C. Jackson Winter. Primera parte: cómo se modela la excelencia humana, la mercancía de los reyes, la diferencia en que resume toda la diferencia, el poder de nuestro estado, la fe o el nacimiento de la excelencia, las 7 mentiras del éxito, 6 dominar nuestra mente, cómo dirigir nuestro cerebro, 7 la sintaxis del éxito, 8 cómo detectar la estrategia de otra persona, 9 la fisiología, el camino real de la excelencia, 10 la energía, el combustible de la excelencia. Segunda parte, la fórmula del éxito definitivo. 11 para librarse de las limitaciones, ¿qué es lo que desea usted? 12 el poder de la precisión, la magia de la relación. 14 las distinciones de la excelencia, las metaprogramas. 15 cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. 16 redefinición del marco, el poder de la perspectiva, anclarse a sí mismo al éxito. Tercera parte del liderato, el desafío de la excelencia. 18 jerarquía de valores, el criterio definitivo del éxito, las 5 claves de la riqueza y del éxito. 20 creación de tendencias, el poder de la persuasión, vivir la excelencia, el desafío humano. Glosario y Robin Rush Instituto. Agradecimientos. Cuando me puse a pensar en las personas a quienes deseaba expresar mi agradecimiento por su ayuda, sugerencias y esfuerzo en la creación de este libro, me salió una lista inacabable. Ante todo, he de agradecer a mi esposa y a mi familia su contribución a crear un ambiente que me permitió dejar correr mis ideas a cualquier hora del día o de la noche, hallando siempre unos oídos dispuestos. Luego, naturalmente, agradezco la colaboración de Peter Appleboom y Henry Gold por su acertada puesta en limpio de mis atropelladas ocurrencias. En varias fases del trabajo me fueron muy útiles las sugerencias de Wyatt Goldman y de Kate Blanchard. Eso sí, el libro no habría llegado a ver la luz sin los trabajos de Han Miller y Bob Asaina, quienes junto con el resto del personal de la editorial Simon & Schuster estuvieron a mi lado durante los cambios de última hora. A los maestros cuya personalidad, cuyos métodos y cuya amistad han influido más en mí desde mis primeros estudios de comunicación con la señora Jane Morrison y Richard Cobb hasta Jim Rohn, John Grinder y Richard Bandler. No los olvidaré nunca. Gracias también al equipo de diseñadores, secretarias y documentalistas que hicieron un gran esfuerzo bajo el apremio de las urgencias. Rob Evans, Dawn Aris, Donald Pontinfach, Kathy Wody y, como no, Patricia Valiton. Y un recuerdo muy especial para el personal de Robin Research, la administración, los gerentes de los centros y los cientos de promotores que en todo el país me ayudan a llevar nuestro mensaje al mundo todos los días. Prólogo. Cuando Tony Robbins me solicitó un prólogo para esta obra, quedé muy complacido por varias razones. Ante todo, opino que Tony es un joven extraordinario. Nos conocimos en enero de 1985 mientras yo estaba en Palm Springs para tomar parte en el torneo de golf Bob Hope Classic Pro-Am. Acababa de salir de una típica tertulia de golfistas dicharracheros en el rancho Las Palmas Marriott, con sus características ruedas de baladronas mutuas mientras nos dirigíamos a almorzar. Un amigo australiano llamado Kate Punch y yo vimos a un cartel enunciador de la conferencia de Tony Robbins, Libere su poder interior, que incluyó una práctica consistente en pasar sobre carbones encendidos. Yo ya tenía alguna noticia de Tony, y esto me picó mi curiosidad. Como Kate y yo habíamos tomado algunas copas, decidimos no caminar sobre la hoguera, pero de todos modos asistiríamos a la conferencia.
Durante las 4 horas siguientes fui testigo de cómo Tony hipnotizaba a un numeroso público formado por jefes de empresas, amas de casa, médicos, abogados y otras muchas personas. Cuando digo que los hipnotizó, no me refiero a ninguna especie de magia negra. Tony los tuvo a todo en vilo gracias a su carisma, su simpatía y la profundidad de su conocimiento de la conducta humana. Fue la conferencia más estimuladora y que he conocido en mis 20 años de práctica en el terreno de la formación de directivos. Al final, todos menos Kate y yo pasaron un foso lleno de frasas, con una longitud de unos 5 metros, que había estado ardiendo durante toda la tarde y sin que nadie se quemase. Fue algo digno de ver y una experiencia inolvidable para todos. Tony utilizaba esta demostración como una parábola. Lo que le enseñaba no es un ejercicio místico, sino un conjunto de herramientas prácticas para enseñarnos a obrar con eficacia, venciendo cualquier temor que alberguemos. Ahora bien, la capacidad para triunfar en todo lo que uno se proponga es un poder muy real, así pues el principal motivo de que aceptara gustosamente escribir este prólogo es mi sentimiento de tremendo respeto y admiración hacia Tony. Tengo un segundo motivo para escribir este prólogo, y es que el libro de Tony sirve para mostrar a todos la amplitud y el alcance del pensamiento individual. Robbins es algo más que un orador capaz de motivar a sus oyentes. Con poco más de 25 años de edad es ya uno de los pensadores más influyentes en psicología de la motivación del éxito. Creo que este libro tiene posibilidades de convertirse en el texto definitivo para mover recursos humanos. Las ideas de Tony sobre la salud, el estrés, el planteamiento de metas u objetivos, su visualización, etc., son una línea de actuación obligada para quien quiera profundizar en el terreno de la excelencia personal. Confío en el que el lector extraerá tanto provecho del libro como yo mismo, aunque sea más extenso que el ejecutivo al minuto, sé que permanecerá pendiente de sus páginas hasta el final, de manera que el pensamiento de Tony le servirá para desatar el poder mágico que posee. Kenneth Blanchard. Presentación. Toda la vida, incluso cuando trabajaba como actor cinematográfico, me ha resultado difícil hablar en público. Antes de cada ocasión me ponía físicamente enfermo. En vista de mi invencible temor a hablar en público, podéis imaginar mi emoción cuando me enteré de que Anthony Robbins, el hombre que convierte el temor en poder, podía curarme. Pese a mi emoción cuando acepté la invitación para una entrevista con Tony Robbins, no dejaba de albergar ciertas dudas. Algo sabía de la PNL, programación neurolingüística, y además métodos en que Tony es experto acreditado, pero tampoco olvidaba las incontables horas y los muchos dólares gastados, hasta entonces en busca de ayuda profesional. Los especialistas anteriores me han explicado que el estar arraigada a mi fobia desde hace muchos años apenas cabía confiar en una solución rápida, por lo cual me establecían largos calendarios de visitas semanales y mi problema se convertía en interminable. Cuando conocí a Tony, lo primero que me sorprendió fue su prestancia física. No suelo encontrar a muchos hombres más altos que yo. Debe tener una estatura de 1,95 m y a pesar de unos 105 kilos. Es extremadamente joven y simpático. Tomamos asiento y me di cuenta de que yo estaba muy nervioso mientras él empezaba a interrogarme sobre mis dificultades. Entonces me preguntó qué quería y en qué sentido decía va a cambiar. Fue como si mi fobia se alzase para defender a sí misma, tratando de impedir lo que sin duda estaba a punto de ocurrir, pero apaciguando por la voz tranquilizadora de Tony, empecé a escuchar lo que me decía. Desahogué mi sensación de pánico ante las ocasiones de manifestarme en público de súbito. A esta se halló reemplazada por nuevas sensaciones de fuerza y seguridad. Tony me hizo viajar mentalmente a la situación de verme en escena y pronunciar una olución con éxito, mientras yo mentalmente pero brava. Tony me ofrecía puntos de anclaje, es decir, recursos de lo que yo puedo extraer fuerza y seguridad. Mientras hablo, ya lo verá el lector en el libro. Durante los 45 minutos que duró la sesión, permanecí con los ojos cerrados al tiempo que escuchaba a Tony. De vez en cuando él me tocaba las rodillas y las manos para suministrarme anclajes físicos. Cuando todo hubo terminado, me puse en pie. Jamás me había sentido tan relajado, tranquilo y calmado. No tenía ninguna sensación de
debilidad y me veía en condiciones de hacer mi presentación en el programa de la televisión de Luxemburgo ante una audiencia potencial de 450 millones de espectadores. Si los métodos de Tony funcionan con los demás, los mismos que conmigo harán una gran bien a muchas personas de todo el mundo. Entre nosotros hay seres humanos obligados a guardar cama y cuyo único pensamiento es la muerte. Los médicos le han dicho que tienen cáncer y eso lo ha transformado de tal manera que su organismo está sometido a un estrés insoportable. Pues bien, si una fobia de toda la vida como la mía fue eliminada en menos de una hora, los métodos de Tony deben ser puestos a disposición de todos aquellos que sufren dolencias de cualquier especie, emocionales, mentales o físicas. Ellos también pueden librarse de sus temores, de su estrés y de sus ansiedades. No hay que perder ni un minuto para que seguir sufriendo por miedo a la mar, a las alturas o a hablar en público, a las serpientes, a los jefes, al fracaso o a la muerte. Yo soy ahora un hombre libre y este libro le ofrece a usted la misma oportunidad. Estoy convencido de que esta ira será un auténtico supervenía porque va mucho más allá. Que la mera superación de temores enseña cuáles son los móviles de comportamiento humano en todas sus formas. El dominio de la información que contiene este libro equivale al dominio completo de la propia mente y del propio cuerpo. Es decir, ser usted dueño de su propia vida. El éxito. Reír mucho y a menudo. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños. Merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarle tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida, saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra, eso sea, es haber triunfado. Ralph Waldo Emerson. Primera parte. ¿Cómo se modela la excelencia humana? 1. La mercancía de los reyes. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Thomas Henry Huxley. Me hablaban de él desde hacía meses, decían que era joven, sano, rico, feliz y próspero. Quise convencerme por mí mismo, le observé atentamente mientras salía de los estudios de la televisión y le seguí luego durante varias semanas para observarle mientras impartía consejos a todo el mundo, desde el presidente de un país hasta una paciencia víctima de una lobia. Le vi discutir con especialistas en dietética y ejecutivos del ferrocarril y trabajar con atletas y con niños afectados por el fracaso escolar. Parecía increíblemente feliz con su mujer y enamorado de ella mientras ambos viajaban por todo el país y luego emprendían la vuelta al mundo. Y cuando regresaron tomaron el avión a San Diego para pasar unos días con la familia en su casa, una mansioncita en playas del Océano Pacífico. ¿Cómo era posible en aquel muchacho de poco más de 25 años, sin más estudios que un bachillerato, hubiera conseguido tantas cosas en tan poco tiempo? Al fin y al cabo, era el mismo individuo que solo 3 años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados y se lavaba él mismo los platos en la bañera. Como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas, podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionado, miembro influyente en su comunidad y pletórico de oportunidades de éxito. Parecía increíble. Y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo. Su historia es la mía. Desde luego no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa, es evidente que todos lo albergamos, sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría ser de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee no dan la verdadera medida del éxito personal. Para mí el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más, es la oportunidad de progresar insensatamente en los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico, al tiempo que uno aporta algo a los demás de alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito está siempre en construcción, es un proceso permanente y no una meta que se debe alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted en este libro puede cambiar no solo el concepto que tenía de mí mismo, sino también los resultados obtenidos en la vida, y ello de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted del kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte mejor.
Y espero sinceramente que la técnica, las estrategias y las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrolló en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas, en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contempló con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad actual, no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud. Dices, luego estoy muy lejos de construir un caso único. La realidad es que vivimos una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana y alcanzar éxitos inimaginables. En épocas anteriores considerábamos a Steve Jobs un chico en pantalones vaqueros y sin un céntimo que tuvo la idea del ordenador doméstico y levantó una compañía hoy situada entre las 500 principales de la revista Fortune. Con una celeridad nunca vista, consideramos a Ted Turner de un medio de comunicación que apenas existía la televisión por cable, hizo un imperio. Consideremos a personajes de la industria del espectáculo como Steven Spielberg, a Bruce Springsteen, a hombres de negocios como Lila Coca o Ross Perot. ¿Qué tienen en común todos ellos, salvo un éxito asombroso y prodigioso? La respuesta naturalmente está: poder. La palabra poder es de la que suscitan emociones fuertes y muy diversas, por cierto, pero no tiene una connotación negativa. Otros nos anhelan sin el poder. Algunos consideran que les marcharía como cosa venal y sospechosa. ¿Y usted cuánto poder desearía tener? ¿Qué medida de poder le pareciera justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted en realidad? Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante de este mundo o de usted. Forma a sus propias percepciones o se encargará de ellos otras personas. Para mí, el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone. Es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas, tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la, de la cabo. Era el mismo individuo que solo 3 años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados y se lavaba él mismo los platos en la bañera como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso. Según esto yo ya lo había leído. Voy en la página 17, pero eso está acá. Ve, ni a cansar de desalentarlo. ¿Qué hago con esta página? ¿Hablaste? Sí, ¿Qué? se repitió una página. Bueno, fue la 15 y la 17. No sé. ¿La leo? No sé. ¿Qué pedo? Es tu problema. No, pues tú dime. Pues le voy a leer. Que solo 3 años atrás vivía en un piso de solteros de unos 40 metros cuadrados y se lavaba él mismo los platos en la bañera como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas. Podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionada, miembro influyente de su comunidad y pletórico de oportunidades de éxito. Parecía increíble y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo, su historia y la mía. Desde luego no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa.
Es evidente que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee nos da la verdadera medida del éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más, no la oportunidad de progresar incesantemente a los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico. Al tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva, el camino hacia el éxito está siempre en construcción. Es un proceso permanente y no una meta que se debe alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted en este libro puede cambiar no solo el concepto que tenía de mí mismo, sino también los resultados obtenidos en la vida, y ella de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted del kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte mejor, y espero sinceramente que las técnicas, las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrolló en esta obra resulten tan eficaces para usted como la ha sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad actual, no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud. Y desde luego estoy muy lejos de constituir un caso único. La realidad es que vivimos en una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana y alcanzar éxitos tan imaginables en épocas anteriores. Consideremos a Steven Jobs, un chico de pantalones vaqueros y un céntimo que tuvo la idea del ordenador doméstico, levantó una compañía situada entre las 500 principales de la revista Fortune, con una celeridad nunca vista. Consideramos a Ted Turner, de un medio de comunicación que apenas existía, la televisión por cable, hizo un imperio. Consideramos a personajes de la industria del espectáculo como Steven Spielberg o Bruce Springsteen, o a hombres de negocios como Lee Iacocca o Ross Perot, que tienen en común todos ellos salvo un éxito asombroso y prodigioso, la respuesta naturalmente es esta: poder. La palabra poder es de las que suscitan emociones fuertes y muy diversas, por cierto, pero unos tienen una connotación negativa, otros nos anhelan sin el poder, algunos consideran que las mancharían como una cosa venal y sospechosa. ¿Y usted cuánto poder desearía tener? ¿Qué medidas de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted? En realidad, yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es poder una constante de este mundo, donde usted forma sus propias percepciones o se encargarán de ellos. Otras personas, para mí, el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone, es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas, tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Ese es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la propia conducta, hasta obtener exactamente los resultados uno desea. A través de la historia, la capacidad de controlar nuestra bilis ha asumido muchas formas diferentes y contradictorias. En las épocas más primitivas, el poder era un simple ron secuencia de la fisiología. El más fuerte y el más rápido tenía el poder para controlar su propia existencia, así como la de otros. A medida que el desarrollo de la civilización, el poder se hizo hereditario, el rey, rodeado de los símbolos de su realeza, mandaba con autoridad indiscutible a otros poniéndose a su servicio. Podían participar de ese poder. Luego, en los primeros tiempos de la era industrial, el poder iba asociado con el capital. Lo que tenían acceso al capital dominaban el proceso industrial. Todas esas cosas conservan todavía cierta importancia. Es mejor tener capital que no tenerlo. Vale más tener fuerza física que no tenerla. Sin embargo, hoy en día una de las fuentes más importantes de poder es la que deriva del saber especializado. Muchos de nosotros nos hemos enterado ya de que vivimos en la era de la información. Ya no estamos en esta cultura primordialmente industrial, sino que en la de las comunicaciones de la época actual. Las nuevas ideas, los movimientos y los conceptos nuevos cambian al mundo casi a diario, bien sean tan profundos como la física cuántica o tan vulgares como la mejor manera de
comercializar una hamburguesa. Si hay una característica que sirve para definir el mundo moderno, este es el flujo masivo, casi inimaginable de la información y por consiguiente del cambio. La información nueva cae sobre nosotros a través de libros, películas, altavoces y microprocesadores electrónicos como un ciclón de datos que pueden verse, tocarse y oírse. En esta sociedad, los que poseen la información y los medios para comunicarla tienen lo que solían tener los reyes, un poder limitado, como ha escrito John Kenneth Galbraith. El dinero fue el motor de la sociedad industrial, pero en la sociedad de la información el propulsor, el poder es el conocimiento. Hemos visto emerger una nueva estructura de clase en donde la división se establece entre quienes tienen la información y potencia, excepto cuando recae en manos de quien sabe o cómo conducirse a sí mismo para actuar con eficacia. O, medio dicho, la definición literal de poder esta capacidad para actuar. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. En el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación, lo que nos representamos y decimos nosotros mismos. Nuestra manera de movernos y utilizar los músculos de nuestro cuerpo y nuestras expresiones faciales determinará en buena medida la cantidad de nuestros conocimientos que apliquemos. Muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figuramos que son así gracias a algún don especial. Sin embargo, un examen más detenido nos demostraría que el don principal que tienen quienes destacan sobre los demás y lo que les diferencia de estos es su aptitud para ponerse en acción. Pero ese don puede desarrollarlo cualquiera de nosotros. En fin de cuentas, otras personas poseían el mismo conocimiento que Steve Jobs. Otros, además de Turner, habían previsto también que el cable se encerrará unas posibilidades enormes, pero Turner y Jobs supieron lanzarse a la acción y al hacerlo cambiaron nuestra manera de percibir el mundo. Todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales. En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna constituida por las cosas que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno. En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa con el mundo exterior. Nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, expresiones faciales, posturas corporales y acciones físicas. Cualquier comunicación de la que realizamos es una acción, una causa puesta en movimiento, y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás. La comunicación es poder. Quienes han alcanzado el do no sé qué, el do ética de aquella están en condiciones de modificar su propia experiencia del mundo, la experiencia que el mundo saca de ellos. La totalidad de la conducta y de los sentimientos tiene sus raíces en alguna forma de comunicación. Quienes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de la mayoría de nosotros son aquellos que saben cómo utilizar esa herramienta de poder. Pensemos que las personas que han cambiado nuestro mundo, John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, o en una tesitura negativa, recordemos a Hitler. Lo que tuvieron en común esos hombres fue su maestría de la comunicación. Fueron capaces de llevar su visión personal, bien se tratase de enviar un hombre a la luna o de levantar un tercer Reich, saturados de odio y de comunicarle a los demás con tal de coherencia que le permitió influir sobre los pensamientos y las acciones de las masas. Con su poder, los comunicación cambiaron al mundo. Y en efecto, con su poder de comunicación cambiaron el mundo, y en efecto no es lo mismo que distingue a los demás. Steven Spielberg o Bruce Springsteen o Lee Iacocca, un Graham Fonda o Ronald Reagan no son maestros en el empleo de la herramienta de la comunicación humana, la influencia. Pues lo mismo de esa persona, saben mover las masas por medio de la comunicación. Esa herramienta es la que utilizamos también para movernos a nosotros mismos. El dominio que usted tenga de la comunicación hacia el mundo externo determinará su grado de éxito con los demás en los aspectos personal, emocional, social y económico.
Pero lo que es más importante, el grado de éxito que usted perciba interiormente, la felicidad, la alegría, el éxtasis, el amor o cualquier otra cosa que usted desee, es el resultado directo de cómo se comunica usted consigo mismo. Lo que uno percibe no es el resultado de lo que ocurre en la vida, sino de la interpretación que da de lo que le ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra una y otra vez que la calidad de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos. Antes de lo que ocurre, usted es la única persona que puede decidir cómo quiere sentir y actuar en función de cómo haya elegido percibir su existencia. Nadie tiene sentido, excepto el que nosotros mismos le demos. En muchos de nosotros este proceso de interpretación se ha convertido en automatismo, pero siempre es posible redirigirse ese poder y cambiar inmediatamente nuestra experiencia del mundo. Y bueno, voy a dejar aquí. Aquí voy a marcar voy a dibujar. Aquí me quedé. Y bueno amigos, aquí lo vamos a dejar. Sí. A ver cuando lo quede bien. Y adiós.